Muy buenos días, el titular del Juzgado 39 Administrativo del Circuito de Bogotá, de la Rama Judicial del Poder Público de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y previo auto ejecutoriado, ordena abrir e instalar la audiencia inicial del artículo 180 de la Ley 1437 en la causa judicial número 2012-92, contentiva del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por Germán García Gálvez contra la alcaldía del colegio. El despacho informa que para la presente diligencia designa como secretario ad hoc al doctor Carlos Eduardo Caicedo Hidalgo, aquí presente, en quien no concurren causales de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para el ejercicio de su cargo, manifestación que se entiende con el desempeño de la misma función. De otra parte, procede el despacho a identificar a las personas asistentes a la presente diligencia, para lo cual le solicitará a los señores apoderados principales indicar sus nombres y apellidos completos, cédula de ciudadanía, tarjeta profesional e igualmente el correo electrónico para efectos de notificaciones judiciales. Señor apoderado de la parte demandante. Su señoría, muy buenos días. Mi nombre es Jorge Luis Gómez Caro, identificado con la cédula número 7161536, expedida en Tunja. Abogado con tarjeta profesional número 139010 del Consejo Superior de la Judicatura. Mi dirección de notificación es la que ya aparece en autos, Avenida Jiménez 403, apartamento 1301, y mi dirección de correo de notificación electrónica es jorgeluisgomezcaro@gmail. Gracias, doctor. Señor apoderado de la parte demandada. Buenos días a esta audiencia. Mi nombre es Manuel José Torres Fajardo, identificado con la cédula número 19-108-972 de Bogotá, tarjeta profesional 63317, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura. Mi dirección de notificación es la carrera sexta número 1042, oficina 501 de Bogotá, y carrera séptima número 737 del Colegio Cundinamarca. Represento a la Alcaldía Municipal para el presente proceso. Doctor, el correo electrónico para notificaciones, por favor. Mi correo electrónico es manueleu371@hotmail.com. Gracias, señor juez. Gracias, doctor. Igualmente, el despacho considera oportuno reconocer personería jurídica para actuar en el presente proceso y en representación del municipio de Mesitas del Colegio al doctor Manuel José Torres Fajardo, identificado con cédula de ciudadanía 19-108-972 de Bogotá y tarjeta profesional 63317, para los efectos y fines del escrito de mandato visible a folio 126 del cuaderno principal. En la estructura de la Ley 180 de la Ley 1437 de 2011, deberá procederse al saneamiento procesal. Al respecto, el recuento de las principales actuaciones es como a continuación se sigue. La demandante, el 24 de septiembre de 2012, presentó demanda, inadmitida el 1 de octubre del mismo año, posteriormente subsanada en tiempo y luego admitida por auto del 11 de febrero de 2013. Con posterioridad se surte la notificación personal al extremo pasivo y empieza a correr el término para contestación de la demanda entre el 26 de febrero hasta el 15 de abril del presente año. En dicho término, el municipio demandado contesta la demanda oportunamente, propone excepciones previas y de mérito y por supuesto se opone a la prosperidad de las pretensiones. Igualmente, en el término establecido en la Ley 1437, la demandante no formuló
no formuló reforma, aclaración o adición a la demanda. Por auto del 23 de julio del año en curso, del 25, es que este número no se nota, señor secretario, del 25 de julio de 2013, un momentico, paramos la grabación porque aquí parece que falta algo. Dígame cuándo, por favor. Bien, revisado nuevamente el expediente, el despacho observa que por auto del 25 de julio de 2013 a folio 131 del cuaderno principal se fijó fecha para la audiencia que hoy se celebra. Igualmente, se fijó en lista para el traslado de secciones previas por el término de 3 días el 26 de julio de 2013. Así las cosas, en principio el despacho considera que el rito efectuado hasta la presente acoge fundamentalmente los presupuestos de la Ley 1437. Con todo, es pertinente concederle el uso de la palabra a los señores apoderados aquí presentes para efectos de manifestar si existe o no causal de nulidad que invalide lo actuado. Señor apoderado de la parte demandante. Muchas gracias, señoría. Conforme me permito ratificar lo manifestado a su despacho, en el sentido de que no considero que se genere la nulidad como tal, toda vez que al respecto la intención de correr el traslado de esas excepciones es que de mi parte exista algún tipo de observación. En tal sentido, le manifiesto al despacho que la decisión únicamente depende ya si su señoría despacha favorable o desfavorablemente estas excepciones previas presentadas por la parte actora, toda vez que de parte nuestra como demandantes no es nuestro interés controvertirlas o ir contra la solicitud hecha por la parte demandada. Muchas gracias, su señoría. Gracias, doctor. Señor apoderado de la parte de la contraparte. Sin observaciones, señor juez. En estas circunstancias, el despacho pone de presente que cualquier inconsistencia procesal constitutiva de nulidad queda saneada en cuanto pues no hay alegación de alguna de ellas, y de otra parte también se observa esencialmente que no hay una nulidad de carácter insaneable. Obviamente, en el receso que tuvimos, el señor apoderado de la parte demandada nos manifestaba que no había propuesto excepciones de previas. Sin embargo, mirando cómo se titularon las excepciones y el contenido de las mismas, el despacho pues obviamente encuentra que las propuestas son excepciones previas, fuera de las defensas propias que presentó en favor de su representada. Así entonces el despacho tiene que solicitó el rechazo de la demanda por improcedibilidad, pues esto ha debido ser objeto, digámoslo, de una solicitud de reposición contra el auto admisorio de la demanda, pero digamos lo que pues si es improcedente, pues analizaremos la situación porque aquí se aduce que faltó agotar el requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, pues no podría insistir en el despacho en seguir un proceso si no cumple ese requisito, y pues esta sería la oportunidad fundamentalmente para analizar esa situación. La segunda causal es la indebida acumulación de pretensiones, porque se demanda el auto de 21 de marzo de 2012, notificado el 30 del mismo mes y año, sobre el cual operó la caducidad. Digamos lo que también hay un tema de caducidad ahí presente, que también es otro requisito de procedibilidad para interponer el medio de control, y entonces en ese sentido pues es necesario pronunciarse.
Posteriormente señala que hay una ineptitud de la demanda porque, según el artículo 101 de la Ley 1437, los únicos actos demandables ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo en los casos de los procesos de cobro coactivo o de jurisdicción coactiva son los que resuelven las excepciones, los que ordenan llevar adelante la ejecución y los que liquiden el crédito según los derroteros fijados legalmente. Y también adujo la falta de legitimación en la causa, pues el demandante está desconociendo a los herederos del señor Bonifacio García para actuar dentro del presente proceso, pues dichos herederos están vinculados de una u otra manera al cobro coactivo y es necesario garantizarles el derecho de defensa y de contradicción. Bien, así las cosas, sobre el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial, pues evidentemente lo primero que hay que decir es que la causa presente tiene una relación directa con el pago de un impuesto predial en el municipio del Colegio del departamento de Cundinamarca, en el cual este se produjo con ocasión de un acuerdo de pago suscrito por la demandante y que finalmente fue cumplido. Obviamente nosotros estamos hablando de un tema netamente tributario y la actuación tiene que ver con un asunto estrictamente tributario y los asuntos en materia tributaria no son conciliables por expresa disposición legal desde la Ley 446 de 1998, creo que es el parágrafo del artículo 70 si la memoria no me falla. Entonces, evidentemente, no se requería que la parte demandante agotara un requisito de procedibilidad para discutir un tema impositivo. Es más, véanse cómo él lo que está solicitando es la devolución de unos dineros y la prescripción de la obligación tributaria. Entonces, es un asunto de raigambre tributario, impositivo, y por lo tanto pues es claro que no es posible tener en cuenta esta circunstancia. Además, miremos el decreto 1716 de 2009, pues también establece en su artículo segundo, parágrafo primero, pues que no son susceptibles de conciliación judicial, extrajudicial, en asuntos de lo contencioso administrativo, los que versen sobre normas de carácter tributario. Y nuevamente reitero, la Ley 446 del 98 así lo establece, el artículo 70 de la Ley 446 del 98. Bien, posteriormente, por lo tanto, se negará dicha excepción. Posteriormente, aqueja la parte demandante, la parte demandada, que se está demandando el auto de 21 de marzo de 2012, notificado por el 30 del mismo mes y sobre el cual operó la caducidad. Pues bueno, aquí el reclamo es una caducidad ante todo y es otro requisito de procedibilidad y no tanto una indebida acumulación de pretensiones. La indebida acumulación de pretensiones la entendemos cuando en un mismo pedido, en un mismo petitum, la demandante adiciona a sus solicitudes declarativas o de condena varias circunstancias para que se ordenen en la sentencia. En este sentido, lo que se ve es que lo que está pidiendo en el fondo es un tema de caducidad. Entonces, el auto de 21 de marzo de 2012, que está siendo objeto de control de legalidad en este proceso, pues evidentemente pues es el acto principal y en principio es el acto definitivo, pero no con el cual se agota el procedimiento administrativo tributario, anteriormente llamado vía gubernativa, porque ese auto del 21 de marzo de 2012, fue impugnado en reposición y decidido por resolución 068 del 14 de mayo de 2012, que confirma ¿qué? Que confirma el autorrecorrido. Entonces, evidentemente, ese auto que resuelve la reposición
fue notificado el 24 de mayo de 2012. E igualmente, al ser notificado el 24 de mayo de 2012, a partir del día siguiente corren los 4 meses de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, y este despacho tiene noticia de que el lunes 24 de septiembre de 2012 a las 3:12 pasados meridiano, la demandante radicó la presente demanda, con lo cual no encuentra el despacho procedente reconocer la caducidad. Bien, el otro reparo que hace el señor apoderado de la parte demandada es que, pues estando en presencia de un cobro coactivo, fundamentalmente no es posible demandar actos que no son pasibles de control, conforme lo señala el Estatuto Tributario. El artículo 835, que se aplica por remisión de las normas del Estatuto Tributario Municipal, y también ustedes bien lo saben que hay leyes nacionales como la 863 de 2002 que ordenan que las entidades del orden territorial deberán adoptar en materia de procedimientos las leyes de carácter nacional que regulan los impuestos nacionales. Entonces, en ese sentido, si bien en principio le accede la razón al señor, le accedería la razón al señor apoderado de la parte demandada, lo cierto es que son varios los análisis que hay que hacer. En primer lugar, cuando la demandante le solicita la declaratoria de prescripción de una obligación tributaria del impuesto predial y la devolución de esos pagos, lo hace cuando no existía legalmente proceso de cobro coactivo. La administración ya lo había dado por terminado. Entonces, no hay ninguna materia sobre la cual recaer en un cobro coactivo en este momento. Y lo que se estaba discutiendo en ese instante y en ese momento realmente es la efectividad del acuerdo de pago que la demandante honró. El mismo día que salió la sentencia de tutela anulando todo lo actuado, sí, todo lo actuado en el cobro coactivo. ¿Por cuenta de qué? Porque en el cobro coactivo no se citaron a los herederos. Pero ¿qué pasó? La demandante escogió un camino adicional y diverso al del cobro coactivo y suscribió un acuerdo de pago. Listo, ya eso será objeto de análisis, qué pasa con ese acuerdo de pago. Pero lo cierto es que honró el acuerdo de pago. ¿Y qué le está solicitando a la administración? Que reconozca la prescripción. ¿De qué? De la obligación fiscal, de la obligación tributaria. Por fuera del proceso de cobro coactivo, porque es que ya no existe proceso de cobro coactivo, el proceso se terminó. Entonces, ¿qué es lo que está discutiendo? Situaciones en principio relacionadas con los actos de determinación del impuesto, que son los títulos ejecutivos. Títulos ejecutivos que no están demandados acá, ¿no? Esos títulos no fueron demandados acá. Bien lo hubieran de pronto podido ser demandados acá, posiblemente, pero pues no lo han sido. Entonces pues evidentemente lo que él discute es que el pago que hizo era de obligaciones que no debía hacer, y en últimas, ya por fuera de un proceso de cobro coactivo, le solicita a la administración no que revise el proceso de jurisdicción coactiva, sino que le decida una situación. La administración se la decide por un acto administrativo. Tras dicho acto administrativo procedían los recursos que agotó, que no era obligatorio porque era el de reposición, si no estoy mal. ¿Qué pasa? Agotado el trámite del procedimiento administrativo, no hay nada más que hacer ante la administración y él tiene que demandar esos actos, porque eso es un acto administrativo en el sentido de que define una situación particular y concreta mediante la cual le niega el reconocimiento de un derecho y ya por fuera del proceso de cobro coactivo. Entonces,
esos actos, inclusive, aunque fuera dentro del proceso de cobro coactivo, esos actos son demandables. La jurisdicción de lo contencioso administrativo, en este sentido, ha considerado que no solamente son demandables los actos que ordena el artículo 835 del Estatuto Tributario, sino todos aquellos actos, o por lo menos en esa época lo consideró, todos aquellos actos que impidan seguir adelante el procedimiento administrativo y que definan la situación jurídica. Por ejemplo, las nulidades procesales que se ocurran en el procedimiento de jurisdicción de cobro coactivo, de jurisdicción coactiva, son pasibles de control por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Entonces, por ejemplo, esos actos de nulidad, esas solicitudes de nulidad que ustedes hicieron, la parte demandante, en el curso del proceso de cobro coactivo, eran demandables acá. Y ahí tengo una crítica fuerte, no contra la parte, sino contra el juez que de tutela, porque había otro mecanismo de defensa judicial. Pero por eso yo les decía unos minutos antes que todo lo que es en derecho administrativo, por lo general no coincide con el derecho tributario. Es un área supremamente especializada, que requiere, pues, obviamente, ciertas habilidades que obviamente no las pongo en tela de juicio de los señores apoderados, no me faltaba, porque son mis colegas y son personas, pues, habilitadas para el ejercicio de la profesión. Entonces, evidentemente, el despacho considera que no existe ineptitud de la demanda. Ahora bien, la parte demandante considera que hay una falta de legitimación en la causa por parte del señor demandante, en este caso del señor Germán García Gálvez, porque él debió haberse aquí acompañado de los demás herederos. Pues ese argumento es muy relativo, y muy relativo en el entendido que fundamentalmente lo que están discutiendo es un acuerdo de pago que es autónomo del proceso de cobro coactivo, y además no es un acto administrativo necesariamente, o es un acto condicionado. ¿Por qué? Porque el señor García, a título personal, presentó un acuerdo de pago ante la administración que le fue avalado. Y eso no es propiamente un acto administrativo. Hay un acuerdo de voluntades, donde él manifiesta que va a pagar unas sumas de dinero, independientemente de la situación jurídica que tenga con un proceso de determinación del impuesto y con un proceso de cobro coactivo. Y lo hace sin ser deudor inicial y se convierte por el acuerdo de pago y la aceptación que hizo la administración en su momento en deudor, y se convierte, según el Estatuto Tributario, en deudor solidario según el artículo 697 del Estatuto. Entonces, por supuesto que está legitimado en la causa para venir a discutir que se le devuelva. Diferente será si tiene o no la razón, eso ya será una cosa que se definirá en el curso del proceso. Por tanto, el despacho considera que se encuentra, por supuesto, legitimado, y él no necesita de sus hermanos ni de su señora madre para venir a reclamar unos pagos que hizo a título directo, a título personal, a motu propio, como sujeto de derecho directamente ante la administración. Él no necesita estar en este momento acompañado, no hay un litisconsorcio ni siquiera meramente facultativo, mucho menos necesario, porque ninguno de los otros hermanos ni la señora madre firmaron el acuerdo de pago como avalistas o acompañándolo. Y lo que sí hay que distinguir es la solidaridad por el hecho de ser heredero y la solidaridad proveniente del hecho de firmar un acuerdo de pago para garantizar una deuda ajena. Son dos situaciones totalmente diferentes. En tal virtud, el despacho considera que los ruegos de la parte demandada, inicialmente presentados como excepciones de mérito, pero que analizadas se constituyeron en excepciones previas de las cuales se dio el traslado a su contraparte, pues no están llamadas a prosperar, y en tal sentido se negarán, y el despacho considera pertinente seguir adelante con el trámite procesal que corresponde en este caso
que conforme al numeral séptimo del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, es la de fijación del litigio. Bien, así las cosas, el despacho propone a la audiencia los siguientes hechos de la fijación del litigio. Primero, el 15 de enero de 1997 falleció el señor Bonifacio García, quien es propietario del predio con cédula catastral 010 00 024 00 3100, ubicado en el municipio del Colegio de Cundinamarca. Señor apoderado de la parte demandante. Sí, su señoría, es cierto. Señor apoderado de la parte demandada. Sí, señoría, es cierto. 2. El 2 de febrero de 2005, la hoy demandada expidió resolución 2650 en contra del señor Bonifacio García, en la cual profiere liquidación oficial del impuesto predial ICAR por las vigencias de los años 1998 a 2004 del inmueble señalado en el hecho primero. Señor apoderado de la parte demandante. Sí, su señoría, es cierto. Señor apoderado de la parte demandada. Sí, señoría. 3. El 12 de abril de 2005, la Secretaría del Municipio del Colegio del Departamento de Cundinamarca profirió mandamiento de pago al señor Bonifacio García, en el cual cobra, por concepto de impuesto predial ICAR de las vigencias 1998 a 2005, la suma de 6.905.491 pesos del inmueble anotado en el hecho primero. Señor apoderado de la parte demandante. Es conforme consta en el expediente, su señoría. 4. Señor apoderado de la parte demandada. Sí, señoría. 4. El 9 de julio de 2008, la hoy demandada expidió resolución 044 contra el señor Bonifacio García, en el cual profiere liquidación oficial del impuesto predial ICAR, vigencias 2005 a 2008, del inmueble identificado en el hecho primero de esta fijación. Señor apoderado de la parte demandante. Correcto, su señoría, sí. Señor apoderado de la parte demandada. Sí, es correcto, señor juez. 5. El 1 de octubre de 2008, la hoy demandada profirió mandamiento de pago 036 en el proceso coactivo 020 en contra del señor Bonifacio García por las obligaciones del impuesto predial ICAR, vigencias 2005 a 2008, por valor de 12.917.690 del predio ya identificado. Señor apoderado de la parte demandante. Según consta en la resolución 079, es cierto, su señoría. Señor apoderado de la parte demandada. Es correcto, señor juez. 6. El 17 de diciembre de 2008, la hoy demandada profirió auto de acumulación número 012, en el cual individualizó el mandamiento de pago 074 de abril 12 de 2005, referido a las vigencias del impuesto predial 1998 a 2004, bajo el número de expediente 020, y al mandamiento de pago 0036 del 1 de octubre de 2008, atinente a las vigencias del impuesto predial años 2005 a 2008, con el número de expediente 020-E. E igualmente
se reitera, ordenó acumular dichos expedientes. Señor apoderado de la parte demandante. Es cierto, su señoría. Señor apoderado de la parte demandada. Es cierto, señor juez. 7. El 17 de diciembre de 2008, la hoy demandada expidió resolución 6058, que ordena llevar adelante la ejecución contra el señor Bonifacio García por 11.552.000 pesos, 552.882 pesos, corrijo, más intereses moratorios por las vigencias 1998 a 2008 del impuesto predial del inmueble de la referencia. Señor apoderado de la parte demandante. Sí, su señoría, y así consta. Señor apoderado de la parte demandada. Es cierto, señor juez. El 26 de agosto de 2009, el señor Germán García Gálvez presentó ante la administración municipal del Colegio Cundinamarca solicitud de acuerdo de pago del impuesto predial del inmueble referenciado en el hecho primero entre los años grabables de 1999 a 2009. Señor apoderado de la parte demandante. Sí, su señoría, él lo solicitó. Señor apoderado de la parte demandada. Sí, señoría, sí consta. 9. El 26 de agosto de 2009, la Secretaría de Hacienda del municipio de El Colegio y el señor Germán García Gálvez, hijo del fallecido señor Bonifacio García, suscribieron acuerdo de pago 022-2009 por concepto del impuesto predial unificado de los años grabables 1999 a 2009, en el cual se liquidó y aceptó una deuda por 17.488.164 pesos, diferido o pagadero en 17 cuotas, y se embargó el predio antes mencionado como garantía del acuerdo. Señor apoderado de la parte demandante. Sí, su señoría, sí sucedió dentro del... Señor apoderado de la parte demandada. Sí, señor juez, así consta. 10. El 2 de junio de 2011, el señor Germán García Gálvez solicitó la nulidad de los procesos de cobro coactivo adelantados a su padre y el acuerdo de pago 022-2009 del 26 de agosto de 2009 y consideró que se apresuró a suscribir el acuerdo de pago 022-2009, pues no era representante de los demás herederos, por lo que no tenía que asumir la totalidad de la obligación. Señor apoderado de la parte demandante. Así sucedió, su señoría. Señor apoderado de la parte demandada. Es cierto, señor juez. 11. Mediante resolución 053 del 17 de junio de 2011, la Administración negó la nulidad solicitada, la nulidad del proceso, ¿no?, coactivo. Señor apoderado de la parte demandante. Sí, su señoría, así fue. Señor apoderado de la parte demandada. Sí, señor juez, así consta. 12. Por resolución 054 del 21 de junio de 2011, la Secretaría de Hacienda del municipio de El Colegio declaró incumplido el acuerdo de pago 022-2009 del 26 de agosto de 2009 y ordenó hacer efectiva la garantía. Señor apoderado de la parte demandante. Así sucedió, su señoría. Señor apoderado de la parte demandada. Es cierto, señor juez. 13. Mediante resolución 0055 del 24 de junio de 2011, la Administración ordenó seguir adelante la ejecución del proceso de cobro coactivo 020 por los mandamientos de pago 074 del 12 de abril de 2005 y 036 del 1 de octubre de 2008 contra Gladys Gálvez de García, Miriam García Gálvez, Guillermo García Gálvez, Gloria García Gálvez, Daisy García Gálvez,
Gerardo García Gálvez, Gildardo García Gálvez y Gabriel García Gálvez, herederos del señor Bonifacio García. Señor apoderado de la parte demandante. Así es cierto, su señoría. Señor apoderado de la parte demandada. Es cierto, señor juez. 15. Mediante providencia del 7 de diciembre de 2011, previa interposición de acción de tutela por parte del señor demandante Germán García Gálvez, el juzgado promiscuo municipal del Colegio Cundinamarca negó el amparo de tutela por violación del debido proceso. Señor apoderado de la parte demandante. Así fue, su señoría, según consta. Señor apoderado de la parte demandada. Así obra en el proceso, señor juez. 16. La anterior decisión fue impugnada en apelación y decidida por el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de la Mesa Cundinamarca en sentencia del 18 de enero de 2012, revocatoria del fallo de primera instancia para amparar el derecho del debido proceso y declaró la nulidad de lo actuado en el expediente administrativo de cobro 020 adelantado por la Secretaría de Hacienda del municipio del Colegio en contra del señor Bonifacio García a partir del mandamiento de pago 074 del 12 de abril de 2005 que dio por notificado al deudor para que pues procediera en lo pertinente a las notificaciones respectivas. Señor apoderado de la parte demandante. Así fue el fallo, su señoría. Señor apoderado de la parte demandada. Es cierto, señor juez. 17. El 18 de enero el demandante pagó el saldo de la obligación contenida en el acuerdo 022 de 2009 en consignaciones 39649893 y 18765329 efectuadas en el Banco de Vivienda. Señor apoderado de la parte demandante. Es cierto, así se realizó, su señoría. Señor apoderado de la parte demandada. Es cierto, señor juez. El 18 de enero de 2012, la demandada, en resolución 007, ordenó la terminación del proceso de cobro coactivo 020 por pago de la obligación contenida en el acuerdo de pago 022 de 2009, suscrito por el señor demandante. Señor apoderado de la parte demandante. Es correcto, su señoría. Señor apoderado de la parte demandada. Es cierto, así obra en el expediente. 19. El 16 de febrero de 2012, el señor Germán García Gálvez solicita a la demandada el cumplir la sentencia del 18 de enero de 2012 del Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de la Mesa y proceder a la devolución de los dineros que el peticionario pagó en virtud del acuerdo o facilidad de pago 022-2009 del 26 de agosto de 2009 por 21.783.285 pesos. Señor apoderado de la parte demandante. Es cierto, su señoría. Señor apoderado de la parte demandada. Es cierto, señor juez. 20. Por auto del 2 de marzo de 2012, la Secretaría de Hacienda del municipio del Colegio desarchiva el proceso de cobro coactivo 020 de 2009 y acata el fallo del Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de la Mesa, decreta la nulidad de todo lo actuado a partir del mandamiento de pago 074 del 12 de abril de 2005 y ordena la vinculación del señor Germán García Gálvez como heredero del señor Bonifacio García. Señor apoderado de la parte demandante. Es correcto, su señoría. Señor apoderado de la parte demandada. Es cierto, señor juez. 21, perdón. El 20 de marzo de 2012, el señor Germán García Gálvez presenta solicitud de prescripción del impuesto predial cancelado o sufragado mejor en virtud del acuerdo de pago 022 del 26 de agosto de 2009.
Señor apoderado de la parte demandante. Así fue, su señoría. Señor apoderado de la parte demandada. Sí, señor juez. 22. Por auto 002 del 21 de marzo de 2012, la Administración negó la solicitud de prescripción y ordenó terminar las actuaciones adelantadas por concepto del impuesto predial unificado del inmueble referenciado en el hecho primero de esta fijación del litigio. Señor apoderado de la parte demandante. Así fue, su señoría. Señor apoderado de la parte demandada. Es cierto, señor juez. 23. El anterior acto fue impugnado en reposición, decidido mediante resolución 068 del 14 de mayo de 2012, que confirmó el acto recurrido. Y con esto queda agotado el procedimiento tributario administrativo ante, obviamente, la Administración. Señor apoderado de la parte demandante. Así fue, su señoría. Señor apoderado de la parte demandada. Sí, señor juez. Bien, en estos términos el despacho considera haber fijado el litigio e igualmente manifiesta que son varios los problemas jurídicos a establecer en la presente audiencia y en el curso de este proceso, constitutivos de la teoría del caso. En primer lugar, será necesario establecer cuáles son los alcances de la sentencia de tutela proferida por el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito respecto de la obligación tributaria sustancial y, por supuesto, con relación al acuerdo de pago suscrito, o mejor, la facilidad de pago solicitada por la demandante, a la cual accedió la Administración. Segundo, fundamentalmente establecer pues en qué condición o los términos en los cuales se suscribió el acuerdo de pago, analizar los efectos que tiene el haber pedido y aprobado un acuerdo de pago del demandante. Obviamente habrá que analizar la calidad en la que él lo suscribió, si fue una deuda propia, si fue una deuda ajena. De otra parte, pues la Administración negó la devolución de las sumas de dinero solicitadas por la demandante en cumplimiento de un acuerdo de pago suscrito, pago que inclusive hizo después de serle favorable la sentencia del juez de tutela. Y en este caso, el argumento que utiliza la Administración es que el pago de obligaciones prescritas extingue la posibilidad de devolver las sumas debidamente pagadas. Entonces, ese es otro de los puntos que habrá que analizarse, y con ello pues concluye si es o no procedente la devolución de lo pedido, evidentemente. En estos términos, el despacho también deja fijada la teoría del caso y los puntos principales de resolución a proferir en la sentencia. Bien, obviamente ya habíamos dicho que los asuntos tributarios no son conciliables. Sin embargo, el artículo 147 de la Ley 1607 de 2012 establece la posibilidad de conciliar los asuntos tributarios a nivel de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y extendió esa facultad a las entidades territoriales. Obviamente el despacho no tiene noticia en este momento de que haya resolución, decreto o acuerdo que lo haya autorizado. Con todo, preguntará al señor apoderado de la parte demandada si evidentemente las autoridades locales expidieron acto que adopte la Ley 1607 de 2012 y permita iniciar la conciliación judicial
como ordena el numeral octavo del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011. Señor apoderado de la parte demandada. Señoría, en este momento desconozco si la Administración Municipal ha adoptado el decreto 1607 del año pasado. Sería materia de pronto en el momento procesal de pruebas que la Secretaría de Hacienda, que es la persona que tiene esa facultad, o el señor alcalde nos dijera pues si esa resolución fue adoptada. Por el momento el suscrito no tiene conocimiento, señor juez. Bien, pues a ver, la verdad de las cosas es que ese es un acto que debe expedirse por decreto, resolución o acuerdo del Consejo, decreto o resolución del alcalde. Por lo tanto, pues al no estar ese elemento probado dentro del curso del proceso, el despacho asume que en el municipio del Colegio de Cundinamarca no existe dicha facultad. Obviamente, pues tuvo que ser una situación previamente analizada por la parte demandante antes de acudir a la presente audiencia, y en todo caso el despacho se abstiene de presentar fórmula de conciliación. El numeral noveno ordena lo atinente a las medidas cautelares. En este caso el demandante no la solicitó inicialmente ni en el curso de la presente audiencia, y de otra parte el despacho no estima la necesidad de ordenarlas de oficio para garantizar los derechos de la parte actora. Ahora bien, el numeral décimo de la norma tantas veces citada establece lo atinente a las pruebas que se deben dictar en el curso del proceso. Ordinariamente, pues uno de los efectos de la fijación del litigio es liberar prácticamente de la fase probatoria y el decreto y práctica de pruebas. Normalmente las partes, y como es en este caso, que no es la excepción, solicitan tener en cuenta los antecedentes, como prueba documental, las aportadas con la demanda y la contestación de la demanda y los antecedentes administrativos. En principio, pues estos serían innecesarios por la fijación del litigio. Sin embargo, también ha sido una tradición de este despacho el decretar dichas pruebas con el fin de que pues haya una mayor claridad en todos los asuntos y que no haya lugar a ninguna duda, ni siquiera de carácter razonable. Igualmente, las partes han solicitado, la parte demandante ha solicitado, se fije fecha y hora para adelantar interrogatorio de parte al señor secretario de Hacienda del municipio del Colegio, para la cual allegaré el respectivo cuestionario en sobre cerrado. Pues bien, en este sentido, realmente la prueba no es conducente, no es pertinente. Realmente demostrado está la expedición de unas liquidaciones oficiales, demostrado está el fallecimiento del señor Bonifacio, demostrado está la expedición de unos mandamientos de pago, demostrado está la existencia de un acuerdo de pago que finalmente fue honrado luego de expedida la sentencia de tutela. Está como antecedente y obra al expediente como prueba documental la sentencia de tutela, tanto de primera como de segunda instancia, y están cada una de las actuaciones que se surtieron por escrito. Entonces, evidentemente, no es una prueba que uno podría decir requiera de la necesidad para establecer lo desarrollado en la actuación. Además, pues, bien,
interrogatorio de parte tampoco, porque por varias razones. Primero, él es como servidor público, pues resulta que él no es el representante legal del municipio. El representante legal del municipio por disposición constitucional es el alcalde. Y los representantes legales de las entidades de derecho público no pueden ser llamados a interrogatorio. Declaración jurada. Entonces, pues ahí también habría un elemento de no conformidad con el ordenamiento legal y por lo tanto el despacho, bajo esos precisos criterios, negará la prueba de interrogatorio de parte al señor secretario de Hacienda del municipio del colegio. Ahora bien, la demandada solicita citar a interrogatorio de parte al accionante, al señor Germán García Gálvez. La prueba como tal es válida porque él sí es un particular que puede ser citado fundamentalmente a este proceso. Y él puede y debe, si la prueba se decreta, fundamentalmente venir a declarar bajo la gravedad de juramento en interrogatorio de parte. Ahora, ¿la prueba qué pretende? La finalidad de la presente acción y los motivos de su actuar. Pues mire, yo creo que esto no es ni de interrogatorio, ni de testimonio, ni de ninguna prueba adicional. Cada cual actúa en su momento como era, y en los escritos dicen cómo actuaron. Más que ya se negó la excepción previa de falta de legitimidad en la causa para demandar. Es claro que el señor García Gálvez lo que está pretendiendo es la devolución de unos dineros que pagó con base en un acuerdo de pago, que él considera que no debió pagar porque él solamente debería asumir una parte, pero sin embargo suscribió un acuerdo de pago autónomamente, que está ligado con un proceso de cobro coactivo. Sí, está ligado con un proceso de cobro coactivo, pero son dos actuaciones administrativas diferentes. Y son dos actuaciones administrativas diferentes. El proceso de cobro coactivo y el proceso y la actuación propia tan son independientes que la administración lo aprobó por un acto separado. Entonces, pues, realmente es innecesaria y no conduce la prueba para establecer qué es lo que pasó en el proceso. Ya la claridad de las actuaciones de cada cual está definida prácticamente. El demandante solicita copia de los antecedentes administrativos. Estos ya fueron declarados, ordenados como prueba documental. Obviamente esas pruebas documentales, aclaro, con el valor legal que el ordenamiento jurídico les asigne, y por lo tanto pues es innecesario oficiar al municipio para que nos allegue lo que ya existe, y la prueba de oficiar será negada porque ya obran acá en el proceso. Ahora, evidentemente nosotros estamos hablando de los años 1998-2009 del impuesto predial. El despacho de oficio ordena que la administración nos haga llegar los estatutos tributarios vigentes para esas épocas. Desconocemos la norma aplicable para esas épocas, y tiene entendido el despacho que en el año 2005 hubo una reforma al estatuto tributario. Entonces, habrá que, de rentas del municipio del Colegio Cundinamarca, entonces habrá que traer los estatutos de 1998 hasta 2008, inclusive. Entonces, para lo cual se le concede al municipio el término de... Escúcheme un segundito, paramos la grabación porque tengo que mirar para cuándo se podría celebrar la audiencia de pruebas. ¿Quedamos hasta el 17 de septiembre? 19 de septiembre. 17. Bien, entonces, pues a ver, le concedemos, ustedes deben entender que hay un problema de salas, entonces por eso el término es largo. Le concedemos 10 días para que nos haga llegar los estatutos contados a partir de la firmeza de esta providencia, pero obviamente dictada en audiencia. Ahora,
No, todavía estamos en grabación, doctor. Señoría, con relación a la prueba decretada de oficio, ¿son los estatutos tributarios que hayan regido durante el año 1998 a la fecha? ¿A 2013 o a 2008? 2008, doctor. Bueno. Sí, con todas sus reformas. Notificado, señor. Es importante porque pues tenemos que precisar qué es lo que existe normativamente. Listo. Esa es una de las pruebas de oficio que ordenaremos. Si bien el despacho de la lectura, alguna parte del estatuto tributario del municipio estableció que habían unos eventuales plazos para el pago de los impuestos, no se tiene tampoco la claridad de ello. Por lo tanto, solicita al municipio del Colegio Cundinamarca señale si para los años 1998 a 2009 fueron fijados por acto administrativo, decreto o resolución fechas para el pago del impuesto predial, para lo cual o llegará certificación o llegará copia de los actos administrativos debidamente autenticados. También solicita de oficio el despacho como prueba documental que el municipio, en cabeza de su alcalde, por supuesto, o a quien le corresponda, allegue constancia de notificación y o ejecutoria ¿de cuáles actos? De las resoluciones que fijan los impuestos prediales de los años 1998 a 2009 y de los mandamientos de pago proferidos. Si es tan amable, la última parte no la entendí bien, no la escuché bien. Y de los mandamientos de pago. O sea, no solamente de las resoluciones que fijaron, que determinaron o liquidaron el impuesto predial en los años 1998 a 2009, sino también de los mandamientos de pago, o sea, la constancia de notificación y de ejecutoria. Hay dos. Y por supuesto, del acto, los que determinaron las obligaciones. ¿Esto por qué? Porque en el expediente tampoco hay claridad de ese asunto. Igualmente, se solicita al alcalde municipal o a quien haga sus veces, que puede ser el secretario de Hacienda, allegue certificación de las fechas de pago en cumplimiento del acuerdo 022 de 2009 efectuado por la parte demandante y la administración. Se concede término de 10 días hábiles a partir de la firmeza de esta providencia. Obviamente, cuando nosotros decimos alcalde municipal, entiéndase comprendido también al señor secretario de Hacienda del municipio del Colegio Cundinamarca. Así las cosas, encuentra el despacho que ante la necesidad de practicar pruebas, pues no se podrá emitir el fallo que corresponde y que es necesario citar a una audiencia de pruebas que se llevará el día 17 de septiembre a las 10:30 antes meridiano. Se le solicita al señor apoderado de la parte demandada, por favor, que nos allegue con anterioridad los documentos para efectos de que pues, sean incorporados al expediente y se le dé el oportuno traslado en la audiencia de práctica de pruebas. En estas circunstancias, y siendo las 10:16 del día 8 de agosto de 2013, el titular del Juzgado 39 Administrativo del Circuito considera legalmente cumplidas
las fases procesales y obligaciones para las cuales fue convocada la presente audiencia y ordena, previo levantamiento del acta, que será suscrita por quienes asistimos a ella, el cierre de la presente audiencia inicial. Agradece la asistencia del señor apoderado, de los señores apoderados. Creo que aquí está presente la parte demandante, ¿cierto? Entonces, pues como todo tiene una opción, antes de que nos despidamos, yo le pido entonces que nos deje constancia el señor demandante de su cédula de ciudadanía, nombres completos, y que nos indique si estuvo presente durante todo el curso de la audiencia. Buenos días, señor juez. Mi nombre es Germán García Gálvez, con cédula de ciudadanía número 17.330.806 de Villavicencio. Mi residencia es calle Séptima, número 718, el Colegio Cundinamarca, Barrio Centro. No es más, señor juez. ¿Estuvo presente durante toda la audiencia? Estuve presente en toda la audiencia y estoy conforme a todo lo que se decidió en esta. Gracias. Me excusan ustedes el lapsus por no haberlo identificado desde un principio, pero creo que ahí mi colega, el señor apoderado, no. Pero bueno, son cosas de corrección y además eso no es un detalle que afecte sinceramente los derechos de las partes ni el curso del proceso, pero sin embargo le damos la bienvenida y le agradecemos a la parte y a los señores apoderados su asistencia, y un feliz día y muchísimas gracias. A usted, señoría, muchas gracias.